¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. Esto es De Ayer a Hoy. Me hace mucha ilusión volver a compartir esta mesa con las diapositivas, con la máquina de escribir, con el teléfono. Lo antiguo está muy bien, lo moderno también. Quizás la tecnología nos ayuda mucho, pero en la parte histórica siempre tenemos que ir en el túnel del tiempo al ayer y luego llegar al hoy. Con la experiencia que hoy nos da, por ejemplo, tener una compañera que es periodista, se llama Esther Pedraza. Esther, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar contigo, Fernando. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero que sepas que tu carrera, tanto en la radio como en la televisión, es valorada en esta casa para que estés conmigo en esta mesa, porque creo que hablar de la Unión Europea es hablar de muchas cosas. Una breve pincelada antes de empezar. Esther, ¿qué dirías de la Unión Europea? Pues mira, yo recuerdo perfectamente, estaba en la radio trabajando cuando la adhesión, en el 12 de junio, nunca se me olvidará, de la adhesión de España, de 1985, toda la algarabía que había en la calle y los 4 atentados de aquel mismo día. Se nos heló la sangre. Luego vinieron otros momentos de esperanza que nos helaron también un poco la sonrisa, pero no de una manera tan brutal como aquel día. Pero a mí se me quedó grabado porque, te digo, trabajaba en la radio y se nos congeló la sonrisa a todos. De momento que no se nos congele nada, Esther, porque sería lógico que tengamos esos sentimientos por todo lo ocurrido, pero le voy a decir a todos los amigos que están sintonizando en este momento en Córdoba Internacional Televisión, de ayer a hoy, que por favor tengan a bien prestar mucha atención, porque lógicamente empezaremos por el ayer y tenemos que ver un report que hemos preparado, que han preparado nuestros compañeros con mucho detenimiento para ver la historia de la Comunidad Económica Europea, que luego se convierte en la Unión Europea. Estén muy atentos a esto. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y una Europa arrasada comenzaba a plantearse la conveniencia de establecer un marco político y económico que evitase futuras confrontaciones. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, de origen alemán, defendió denodadamente la Unión Europea, consiguiendo el entusiasmo del entonces canciller germano Konrad Adenauer. En 1951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, lo que garantizaba que ningún país conseguiría dichas materias primas esenciales para la guerra sin el acuerdo de los demás miembros. Finalmente, en 1957 se crea la Comunidad Económica Europea por medio de la firma del Tratado de Roma. La recién nacida comunidad está formada por Alemania Occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Antes, en 1952, se había instituido la Unión Europea Occidental para la defensa militar de los países miembros ante un eventual ataque soviético. Los cimientos de la futura Unión Europea se habían asentado. En 1973 se unen a la CEE Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Grecia lo hace en el 81 y España y Portugal en el 86. En ese mismo año se firma el Acta Única Europea, destinada a promover la libre circulación de ciudadanos, mercancías y capitales entre los Estados miembros. La CEE evolucionaba hacia el llamado Mercado Común. En Maastricht en 1993 y en Ámsterdam en 1999 se firman sendos tratados que amplían la unión entre las naciones de la UE. Entre medias, Austria, Finlandia y Suecia se habían integrado al proyecto. Finalmente, en 2002 se hace realidad el sueño de la economía única. Entra en circulación la moneda europea, el euro, gestionada para toda la Unión desde el Banco Central Europeo. La unión de los europeos parecía consumada en todos sus aspectos.
Hay que reconocer que el periodismo es una de las cosas más bonitas del mundo y cuando tienes la oportunidad de poder estar chequeando la historia y llegar a la realidad de lo que está ocurriendo ahora es todavía mejor. Esther Pedraza, la acabo de presentar hace un momento, es un placer, como te he dicho, estar contigo y podrías empezar yo ahora mismo con una explosión de felicidad porque el año 2002 parece que todo va a estallar con globos, con confetis. 2002 entra el euro y ¿qué pasa, Esther? Entra el euro y la gente piensa que entras ya definitivamente en Europa. Y yo creo que todo el mundo empezó a pensar que íbamos a tener lo mismo que tenía Europa. Vamos a tener esos favores sociales. No pensaron que en Europa se llevaba pagando impuestos mucho tiempo muy altos y que todas esas cosas tenían que venir de un lado y de otro. El caso es que de repente nos encontramos con una moneda, que es el euro, que equivale a 166 pesetas. Estamos hablando de una época en la que el salario bruto español estaba en unos 19.000 y pico euros al año, ¿no? Estamos en 2015 y ahora es de 22.000 y pico euros. O sea, un 14% más. Pero los precios no son un 14% más. Nos encontramos de repente con que un café pasó de 100 pesetas a 1 euro, que eran 66% más. Que alguien se inventó esa Alguien se inventó para... esa paridad, porque decían, sí. No, como es unos 66 con tal, pues cuando es para arriba, para abajo, se pone el céntimo. No, aquí se partió. Yo recuerdo los niños, que los subías en los cochecitos aquellos, tú metías una moneda de 100 pesetas y los niños trotaban y de repente aquello era 1 euro. Y era 1 euro el Kinder Sorpresa, y era 1 euro y una Coca-Cola eran 2 euros. Y te decías, pero vamos a ver, yo me pasé allí... Inventé yo la frase que luego se ha hecho muy popular para muchos porque la empezamos a decir a algunas compañeras cada vez que pedíamos el presupuesto de algo íbamos a comer. Pero nos hemos vuelto locos. O sea, porque, claro, los sueldos no subieron. Pues fíjate, Esther, ese tanto por ciento. Esther, que yo te conozco como periodista hace muchos años, tanto en radio como en televisión, y precisamente la frase estuvo muy acertada, muy apropiada, porque es que en definitiva nos hemos vuelto un poco locos. Sí, ¿no? Sí, nos volvimos locos, no éramos conscientes. Pero duró de aquella... Bueno, ¿tú sabes que todavía hay más de 1.700 millones de euros en pesetas que no se han cambiado? O sea, el presupuesto casi de un país como Irlanda, pues no sé si para educación o para... 1.700 millones de pesetas no se han cambiado. Algunas las tienen para coleccionar, otras estarán en el fondo de los abrigos, no lo sé, pero eso no se cambió. Y sí que es cierto que de repente nos dieron un bofetón de realidad, ¿no? Porque las cosas empezaron a subir de una manera, ya te digo, importante, porque los sueldos no lo hacían. Y lo que me llamaba mucho la atención era que parecía que no nos dábamos cuenta, que había una alegría en la calle. Estaba pensando ahora yo, hacia atrás en el tiempo, viendo el reportaje que además han hecho, como siempre, muy bien los compañeros estupendo. De esta casa, de Córdoba Internacional Televisión. ¿Qué pensará Robert Schuman, el fundador de la Comunidad Económica Europea, de la esencia que queda de aquellos tiempos? ¿Qué queda de...? Hombre, esto se hizo fundamentalmente porque Europa había vivido 2 guerras terribles, con un periodo de tiempo entre medias muy corto, la Segunda Guerra Mundial mucho más terrible, y fundamentalmente para conseguir una paz duradera. En ese aspecto, a pesar de pues, lo que ha pasado en los países balcánicos o en lo que pueda estar pasando ahora, pues, Ucrania todavía no pertenece a la Unión Europea, pero es Europa, realmente se ha conseguido 60 años de paz. De paz. No ha habido nunca más una cosa. Han habido pequeños claro. Islotes de guerra. Y eso pero... era una de las cosas fundamentales por lo que él quiso crear esto. Que nadie tuviera más primacía sobre el resto para poder volver a crear montar una guerra. Otra cosa que quería eran los derechos de los ciudadanos, una redistribución más justa de la riqueza. Bueno, pues todo eso... A lo mejor ha habido una época que ha estado mejor, en este momento creo que no, que si Schuman lo mirase en este aspecto no estaría muy contento. Esa esencia de lo que decimos estaría alterada, ¿no? Claro, o estamos en tránsito, quizás sea una de las... Estamos en tránsito, pero en este momento la crisis del 2008 ha hecho mucha mella y efectivamente yo creo que ha habido grandes retrocesos, ¿no? Esther Pedraza, vamos a gestionar la diversidad antes con los países que formaban la Unión Europea y luego también hablamos de las culturas migratorias diversas que han habido. Hablemos un poco de todo eso. Antes eran solo países, ahora ya son culturas que están inmersas en esos países que van de un sitio para otro y eso, si te digo la verdad,
hay que gestionarlo muy bien. No, hay que gestionar la diversidad, pero no solamente la étnica, hay que gestionar la diversidad de género, hay que gestionar la diversidad de edad, hay que gestionar todas las diversidades. Y en ese aspecto yo creo que la Unión Europea siempre ha sido muy cuidadosa, por lo menos sobre el papel. Otra cosa es que luego cada uno de nosotros sepamos o no sepamos hacerlo, sobre todo en lo referente al trabajo, ¿no? Hay una diversidad enorme y se ha tratado de que las empresas sean conscientes de eso y no hagan discriminación por motivo de género, mujer-hombre, pero mira tú por dónde, que aquí en España todavía andamos con esa guerra de si cobran más, cobran menos las mujeres que los hombres, que no se quede de repente. En España en este momento hay un sector muy importante que son los jóvenes que no puede acceder al trabajo y un sector muy importante que son los mayores de 55 años. Que no se queden excluidos, claro, ¿no?, de forma directa. Esa forma de discriminación muy sutil. Para todo esto, la Comunidad Económica Europea no ha parado de hacer directivas, pero yo creo que todavía no ha cubierto. ¿Se cumplen las directivas, tú crees? Se cumplen, yo creo que las que no queda más remedio. O sobre el papel. Las que no queda más remedio y casi siempre a lo mejor tienen que ver con el tema económico. Esas... Luego derivaremos en esto, que creo que acabas de meter el dedo en la llaga con el tema económico. Pero las sociales yo no creo que se cumplan y de hecho... Te decía yo, Esther, sobre el papel parece que sí, pero luego del papel a la realidad Hombre, hay un trecho está muy largo, bien ¿no? que haya papel, está muy bien. Porque que si ya... no hay nada. Si no, no hay nada. Está muy bien que ya sobre el papel estén diciendo las cosas que tienen que estar bien hechas, pero de ahí a hacerlas, pues no, todavía hay mucho que hacer. Me va muy bien que digas todo esto porque creo que es el momento que tenemos que llegar a la realidad, y lo ha dicho Esther Pedraza, cuando llegas a la realidad llegas al presente. Hemos empezado en el ayer y estamos en el hoy. El report que vamos a ver a continuación para todos los amigos de Córdoba Internacional Televisión, de ayer a hoy, esto es la Unión Europea. Quiero que sepan que hemos preparado para el día de hoy. Esto es lo que está pasando ahora o en los últimos tiempos. También sería esa frase. En medio del clima de euroeuforia de principios del siglo XXI, se produjo la más grande ampliación de la Unión en su historia. Hasta 10 miembros entraron ese año y 2 más en 2007. Entre medias, en 2005, la unidad continental había sufrido un duro golpe con el rechazo de la Constitución Europea en los referendos de Francia y los Países Bajos, lo que produjo un replanteamiento de la integración europea que se materializó en el Tratado de Lisboa de 2007. Con todo este desbarajuste como trasfondo, en 2008 sobrevino la crisis financiera global, que afectó de manera importante a la zona euro, en especial a Irlanda, Portugal y Grecia, que necesitaron sendos rescates financieros para poder hacer frente a sus cuentas, 2 incluso en el caso del país heleno. España consiguió eludir este tipo de rescate y solo necesitó una inyección de capital bancario. Toda esta situación ha generado un cambio en las políticas públicas que incluye recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos. La consecuencia ha sido el incremento del peso político de la izquierda y la derecha extremas y el aumento de la sensación de división entre países ricos y pobres dentro de la Unión Europea, dando lugar a serias amenazas de abandono de la zona euro e incluso de la propia Unión por parte de algunos de los países más afectados por la crisis, como Grecia. Además, este tipo de políticas, basadas en los recortes y auspiciadas por Alemania, parecen incompatibles con lo estipulado en el reciente Tratado de Lisboa, lo que obligaría a revisarlo. En definitiva, la UE afronta hoy sus momentos más difíciles con la obligación de encarar múltiples y complejos retos en un clima de desunión y falta de consenso. Quedaba muy claro en este reportaje del hoy de la Unión Europea, por ejemplo, algo que tengo apuntado aquí es qué pasó, Esther Pedraza, para que se produjera ese rechazo a la Constitución Europea. Dime, por favor, si tú crees, en tu opinión, que era inadecuada. Yo creo que era inadecuada y la prueba está que no se ha vuelto a hablar de un tema así, ¿no? En España, mira, votaron muchos países que sí, y en España con un 60, un 70 casi por ciento que sí, aunque solo votó un 41%. Pero la diferencia entre estos países que votaron sí, decían, y los países que votaron no, que fueron Holanda y Francia, fue que los holandeses y los franceses la leyeron. Estaban informados. Y yo tengo aquí algunos datos muy curiosos. Dice, se votó que no porque el texto era ilegible, partidario,
estaba bloqueado por una exigencia de doble unanimidad, no era revisable, no establecía un verdadero control de los poderes y estaba concedido por los poderosos y no por el pueblo, que coincide que el pueblo otorga una constitución para dominar a los poderosos. Pero, sin embargo, esta Constitución era más a favor de las multinacionales, a favor de los bancos, no se podía revisar. Por ejemplo, había un montón de instituciones que no eran elegidas por los ciudadanos y tenían el poder, pero no tenían el control tampoco de los ciudadanos, impedía a los estados pedir dinero a sus propios bancos, tenían que pedirlo al Banco Central, con lo cual volvía un poco a los ciudadanos esclavos, ¿no?, del propio sistema. Entonces me estás diciendo que no era esa adecuada. Constitución no era adecuada, pero estaba más pensada en la parte económica que en la de los ciudadanos. Sin duda, Hablamos de euros, lo que antiguamente decíamos en España los duros, los euros de ahora. ¿Se pensó en la economía y no los ciudadanos? Se pensó en la economía y los franceses, que para eso son franceses y muy soberanos ellos, y los propios holandeses, conscientes de que son un pueblo pequeño y que tiene muchas cosas en su favor, pero tiene una necesidad, sin duda, de ser europeísta, ellos se dieron cuenta de que no estaban dispuestos a ceder tanta soberanía, que estábamos hablando de una Constitución que estaba fundamentalmente en manos de los poderosos y el resto, o sobre todo los ciudadanos, cedía una parte muy importante de su soberanía sin poder luego controlar aquello, ¿no? Y los franceses y los holandeses lo vieron. Hay una cosa que no entenderé nunca, Esther, cuando haces una carta magna de esas características, deberías equilibrar las fuerzas al 50% como mínimo para que te salgan bien las cuentas, porque si lo haces a favor siempre de los poderosos, los de abajo se van a seguir quejando porque no acaban de alcanzar ni los mínimos, ¿no? Claro. Es una cosa que no entenderé, ¿no? No. Si te pones, te pones, ¿no? Claro, no. Pero ahí fue donde tuvieron el fallo y después, 3 años después, Francia sí votó en el Tratado de Lisboa, pero no consultó a los franceses. Y de cualquier modo está todo siempre en constante revisión, ¿no? Porque ya tampoco la gente se aguanta y los pueblos ya se levantan, ¿no? Ha llegado, yo creo, el momento en el que tienen que volver a revisar de una manera muy sensible lo que es esta Unión Europea cada vez más grande. Revisamos, si quieres, lo que estás comentando, revisamos mentalmente esa posibilidad de que eso se pueda chequear en algún momento, pero me da la sensación de que me lo estás poniendo prácticamente para que te haga la siguiente pregunta. ¿Eso nos hace indicar que estamos viviendo 2 Europas diferentes? Y además esto se ha dicho siempre, porque acuérdate que en los años 90 se hablaba de la Europa de las 2 velocidades y de hecho en el Tratado de Maastricht ya se hablaba de quiénes estaban y quiénes podían alcanzar para entrar en lo que sería la Unión Monetaria, que entonces se veía como algo muy, muy interesante, y quiénes no, y de hecho España en Maastricht no cumplía para poder entrar en aquello. Pero eran las Europas de las 2 velocidades y ahora podemos hablar de esas 2 Europas, la Europa del centro y la Europa de la periferia. La Europa de la periferia son los países mediterráneos y muchos de los nuevos países que acaban de incorporarse, que son pequeños, que tienen una situación... A los cuales, Esther, les cuesta mucho llegar a ese nivel exigido. Entrar, efectivamente, y luego está la Europa central, la Europa fuerte, el eje franco-alemán, al que le achacan todos los males y que yo creo que ya están también pensando que no se puede permitir que la industria siga estando en manos de ellos todo y todos los recortes. Fíjate cuando la Unión Europea en España hubo que quitar olivos, hubo que quitar vides porque teníamos excedente de vino, excedente de leche, excedente... Pero ellos no quitaron industrias. Me gusta mucho lo que estás diciendo ahora, Esther, porque me viene a colación de lo que tengo aquí. Hablamos, o por lo menos tú me dabas la pista que estamos ante una precipitación en la Unión. Te explico. En 50 años se unen 15 países. De repente, en 2004, 10. 2007, 2. 2013, 1. ¿No tenemos la sensación en esta mesa de precipitación? Y la precipitación no conduce nunca a los mejores puertos, sino a las pequeñas islas casi prácticamente intransitables. Hay que ir a la frase de la abuela, ¿no? Vísteme despacio, que tengo prisa. Pues puede que hubiera una precipitación, pero yo lo entiendo. Aquí se trata de cicatrizar heridas. ¿Y no estamos pagando las consecuencias ahora? No lo sé. Yo creo que se trataba de cicatrizar heridas, de conseguir una Europa
lo más unida posible, de hacer frente. Bueno, claro, esto surge como una especie de controlador intermedio entre la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Ahora ya, por supuesto, el eje ha cambiado, estamos ya más en Asia, el mundo, y vamos a ir a África. Pero es bueno que entren. Y es bueno, aquí tú ya sabes que la Unión Europea no ha dado nada por nada. A España le vino muy bien entrar, nos dieron muchos fondos europeos, pero a cambio pues tuvimos que comprarle la AVE a Alemania y a Francia, y que tuvieron que ser ellos que... Todo es un tal. Sí, pero eso era un cambio de cromos. Claro, y ahora nada, yo ¿no? creo que también, ¿no? O sea, Europa se queda pequeña y aquí hay una serie de países alrededor que necesitan también infraestructuras nuevas, necesitan fondos y que van a necesitar luego consumir los productos que se hacen al otro lado. ¿Que a quien más le interese sea Alemania? Porque a fin de cuentas es la que más exporta siempre. A Francia, que haya otros países como España, como Grecia, bueno, por supuesto, como Portugal, donde todo este tipo de anexiones no nos va a hacer bien, pues no lo sé, hay que ponerse las pilas. Y ahora está España creciendo a nivel de exportaciones, a lo mejor, pero como idea me parece buena. Cuanto más grande sea Europa, mejor, ¿no? Esther, me encanta lo que has dicho ahora, porque además también da la casualidad que viene a colación con lo que estoy pensando, y es que los países de la periferia que tú dices fuimos un poco los más sacrificados. Nos estafaron, nos tomaron un poco el pelo, ¿no? Nos quedamos ahí en el furgón de cola, y eso con el paso del tiempo yo creo que se nota muchísimo, ¿no? Es como si estuvieras renqueante, que quieres llegar, que haces esfuerzos para llegar, pero que no llegas, ¿no? O que te falta un poco. Aquí tampoco lo hemos hecho muy bien, o en Grecia no lo han hecho muy bien, o en Chipre, fíjate. Esa es la precipitación de la que hablamos, y ahora se lo plantean. Tienen que entrar países, tanto de los países técnicamente cumplen los requisitos para entrar en la Unión Europea, porque Chipre contó lo que quiso. Y luego las cuentas no eran lo que contaba. Grecia... Pero si te admiten, Esther, también tienen que ayudarte a que funciones, ¿no? Claro, claro. Hablemos del equilibrio también, ¿no? Pero nosotros, es una ayuda, pero tú también tienes que hacer los deberes. Tú tienes un maestro que te está diciendo, esta es la lección, Dos, y tú tienes 4, que hacer también y tú dices algo. que son 3, ¿no? Claro, claro. Okay. Entonces yo creo que en los países de la periferia me duele porque estamos nosotros, pero aquí se ha hecho muchísima picaresca. Yo recuerdo, y que me perdonen los italianos, cuando se pagaba un tanto por ciento desde la Comunidad Económica Europea por olivo, que los pusieron de atrezo, porque lo miraban desde el aire, iban contando los olivos desde un helicóptero y pusieron olivos de atrezo para que les dieran más dinero. O sea, todo este tipo de cosas ha pasado. Ahora, bien es verdad que no se puede dejar a la suerte porque son países con un peso importante y si queremos que Europa salga adelante tenemos que salir todos. Tú imagínate lo que hubiera supuesto una España que sale del euro, con el potencial que tiene España. Pues que podría haber ocurrido. Que podía haber ocurrido, pero se rompe de una manera muy importante la Unión Europea, ¿no? Grecia no quieren que salga, ¿por qué no quieren que salga? Pues... Me gustaría hacer un guiño, Esther, que además sé que lo vas a considerar porque con tu experiencia en el metaperiodismo lo vas a ver cómo tiene que ser. Hablemos un poco de la Unión Europea y ese guiño a los europeos musulmanes, que ahora ya son muchísimos. Muchos. Pues fíjate... ¿Qué tal se está gestionando todo eso? ¿Cómo lo ves tú? Pues... La pregunta va a ser más fácil. ¿Se está haciendo bien? Yo creo que ellos, en una encuesta que hubo no hace muchos años, la mayoría de los musulmanes se quejaban de que habían sufrido algún tipo de discriminación. Pero curiosamente, por religión no. Solamente un 10% decían que habían sufrido una discriminación. La discriminación era por ser inmigrantes, con lo cual podría ser la misma que podía haber sufrido un español cuando fue en su momento Alemania. Lo nuevo que llega, pues habían sufrido. Hay más de 40 millones de personas musulmanes en Europa, no es una cosa pequeña. Aportando además cada uno todo valor, lo que puede. Valor, porque claro. en la Hablemos del valor, está que eso el es valor. importantísimo. Entonces, hay muchísimos que tienen ya su empresa, su negocio, gente que es profesional, que está trabajando, y que quizás estos últimos acontecimientos les están poniendo las cosas un poco difíciles y están de repente encontrándose con una reacción de la población europea que no es justa.
¿sabes? Me encanta que digas esto porque es la realidad. Es duro, sí, porque ellos ya son alemanes, ya son franceses, fíjate, en Francia. Y les ha costado llegar a ello. Mucho, ya son españoles, han dado años de su vida, han cotizado allí, tienen sus hijos allí, hablan perfectamente el idioma. Siguen a lo mejor volviendo a sus orígenes. Ya, incluso, ¿no? Han nacido seguro, ya hay generaciones, aunque luego ellos quieran volver al país de sus abuelos, como queremos todos, ¿no? Estamos en Madrid. Pero se repetiría la historia, no todos queremos lo mismo. Pero quiero decir, volver no quiere decir quedarse. Ellos se sienten franceses, alemanes, tal. Y de repente nos estamos encontrando con una situación un poquito complicada. Me gusta mucho lo que has dicho, Esther, porque solamente existe una raza, como tú sabes, que es la humana, y eso es lo principal. Sí que me quedo con una imagen de los últimos tiempos, ya casi los compases finales de ayer a hoy, Esther. Es la imagen del accidente de Germanwings que ha habido en los últimos días, que lo estamos viendo todos de una forma terrorífica. Tremendo. Asustados y además sin saber muy bien lo conmocionados, ocurrido, yo creo. aunque ya se sabe prácticamente que la desgracia fue que el copiloto hizo una maniobra y mató a 150 personas. Pero se ha visto unión. Tengo la sensación de que no se ha hablado de dinero esta vez solo, sino que la canciller alemana, el presidente de España, el presidente de Francia, se unen y gestionan una catástrofe todos a la vez. Parece que la Unión Europea aquí sí funciona, o está empezando a funcionar. Hemos tenido suerte de que el avión fuera alemán y de que el copiloto y el piloto fueran alemanes. No se hubiera pasado si hubiera sido español, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que si hubiera sido español cambia? No lo sé, no lo sé. No, atrévete a decirlo. A mí me gusta mucho lo que he visto. Me ha gustado mucho el fiscal francés en la rueda de prensa, la transparencia. Me gusta mucho cómo está actuando Lufthansa. Vamos a ver ahora, porque no se puede consentir que este señor estuviera volando y vamos a ver cómo... Pero eso será un tema de recursos humanos de Lufthansa, que son los que van a caer, si es que tiene que caer alguien. Pero me ha gustado ver que en primer lugar están las familias de las víctimas, que son las que están sufriendo de una manera enorme, todos esos niños muertos, y luego que vamos a buscar una solución, vamos a buscar las soluciones. Eso es lo que yo creo que debería ser siempre todo. Luego tenemos el carácter latino, que en vez de buscar soluciones, pues parece que lo que quiere es poner los conflictos encima de la mesa. Poner pegas más que soluciones, ¿no? Pero vamos a buscar una solución. No, pero mira lo que pasa aquí, que no llego a todo. Vamos a buscar una solución. Hoy parece que todo esto está, esta entrevista, esta charla que tenemos, está como rodada. Y te digo por qué, Esther, porque cuando estás hablando de eso, es mejor buscar soluciones que no pegas, ¿no? Siempre. Te hablo de esa resistencia a que Turquía entre en la Unión Europea y que está costando demasiado. ¿Qué crees que pasa ahí? Pues pasa, los grandes bloqueos los ha puesto Alemania y los ha puesto Francia. Francia con aquella historia de los armenios, pero los turcos dicen que eso es una cuestión técnica, que no, digo que eso es una cuestión política, que ellos quieren que les den las cuestiones técnicas. Está desde los años 60 pidiendo la incorporación a la Unión Europea Turquía, no es desde ayer. Hay quien dice es un país árabe, no tendría que estar en la Unión Europea, pero como suele pasar, como estamos hablando del tema del dinero, hace unos años... Es un país musulmán, pero bueno. Hace unos años estuvo en Turquía Angela Merkel y ya parece que empezó a hablar. Pero volvemos a los últimos acontecimientos, que es a lo que vamos. Cumple realmente todas las condiciones, porque efectivamente se necesitan unas condiciones técnicas, pero también unas condiciones políticas, de derechos humanos, de democracia, de una serie... Y Turquía desde el año 2007 parece que ha ralentizado mucho las reformas. Los últimos acontecimientos les han puesto otra vez sobre aviso por muchas cosas que están pasando a los europeos. Y pero yo tengo la sensación está creciendo mucho, quiero decir, tengo la sensación es muy interesante a nivel económico. En el camino próximamente. A mí me encantaría. ¿Por qué? Pues porque creo que Turquía tiene mucho que aportar. Es verdad que hay una parte que está en Europa y hay una parte que está en Asia, pero el Imperio Otomano ha sido un imperio con un historial y con una cantidad de cosas que ha aportado muy interesantes. Son casi 90 millones de personas. Pues nos pondríamos, fíjate, si entra Turquía, en más de 140 millones de musulmanes en Europa. Agárrate. Me agarro a la mesa de agrado por haber estado charlando contigo, Esther Pedraza, una mujer de radio y televisión con muchísima razón, una periodista que sabe de lo que habla y me ha encantado estar contigo. Contigo es fácil, ¿no? Pues no lo sé si es fácil. Contigo es fácil, tú me llevas. Esto es como bailar un vals. Que es el baile más complicado del mundo, así que no sé si me lo estás poniendo fácil. Esther, gracias. Ha sido un placer, un besito. Amable.
Nos vamos a marchar, señoras y señores, un placer. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. El ayer de la Comunidad Económica Europea y los últimos tiempos en la Unión Europea. Hemos aprendido un poquito cómo se hace ese trasvase, cómo se va colocando uno en otro sitio. Y parece ser que el mundo cada día quiere marchar un poco mejor, pero a veces se resiste y tiene palos en las ruedas. Veremos a ver lo que pasa. Mientras tanto, ustedes y yo estaremos aquí en esta casa y a veces situados en una vaguada que es la espera de que el ayer se junte con el hoy. Hasta la próxima. Gracias.